Hoy vamos a ver el tema número 25 de esta serie, ¿qué es ser cristiano? Es algo que iniciamos a ver, pusimos algunos botones la semana pasada, que se llama Caminemos guiados por Dios. Caminemos guiados por Dios. Y me gustaría iniciar este tema aclarando que no es una invitación para los creyentes a vivir de una cierta manera que agrade al Señor. No es una invitación, es una declaración de la única manera que Dios acepta que vivan sus hijos. Muchas veces cuando tenemos una invitación la podemos declinar, ¿verdad? Es decir, te invito a comer a la casa. Dices, bueno, pues puedes decir, no puedo, porque pues no puedes, ¿verdad? A veces dice uno, no puedo, pero es no quiero. ¿Y qué es lo que hay detrás de cada negación o de cada declinación de una invitación? Pues solamente la persona y Dios lo sabe, ¿verdad? Tanto el aceptarlo como el rechazarlo. Pero aquí, otra vez, no es una invitación. De hecho, es una demanda de parte de Dios que vivamos para Él y que vivamos de una cierta manera y que vivamos caminando siendo guiados por Dios, porque como hijos de Dios estamos diseñados para vivir así, para que nuestro andar sea guiado por Él. ¿Estamos aquí? No estamos diseñados para, como hijos de Dios, pues vivir como a nosotros nos parezca. ¿Qué pasa cuando algo se utiliza fuera del diseño? ¿Qué pasa, por ejemplo, este micrófono, ¿verdad? Pues tiene la función es poder transmitir la voz al sistema y de ahí va a los parlantes, etcétera, ¿verdad? Pero tiene una función. Ahora, yo puedo utilizar este micrófono y si estamos a la hora de coinonía y ay, no sé dónde están las cucharas, pues no sé, aquí está el arroz, pero hay que revolverle, y puedo llegar y sacar este micrófono y puedo revolver. Sí lo puedo revolver, claro que lo puedo revolver, pero no se va a revolver bien y se va a echar a perder esto, porque está haciendo una función para la que no fue diseñada. ¿Sí? Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos cableados, estamos acondicionados, estamos formados, estamos pensados para caminar siendo guiados por Dios. No hay de otra. Y cuando, como hijos de Dios, no caminamos así, las cosas no salen bien. ¿Sí? Porque como dice el dicho, la cabra tira al monte, ¿verdad? Nos empezamos a desviar poquito y al ratito, pues qué tanto es tantito, entonces pues otro poquito, ¿verdad? Y una, pues no es ninguna, y como dos son la mitad de una, pues nos tomamos la tercera porque pues ya así es una, y como una no es ninguna, venga la cuarta. Y ahí no la podemos ir llevando y podemos ir estirando y moviendo y siendo muy condescendientes con nosotros mismos. El pasaje que vamos a ver hoy, que es Gálatas capítulo 5, de los versículos 16 al 18, por supuesto vamos a ver otros pasajes, otras escrituras, pero forma parte de una sección en la carta a los Gálatas en la que el apóstol Pablo hace una aplicación práctica de lo que ha enseñado hasta ahí, de los 4 capítulos anteriores. Es como que ahí se detiene y ahí empieza a hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? De cómo hemos sido librados para vivir para Cristo, para servirnos mutuamente y no para el libertinaje y no para otras cosas, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tengamos presente y entender que cualquier enseñanza, déjeme ponerlo así, que la teología que no produce efectos prácticos en la vida cristiana que se expresan en la Biblia, no es una buena teología.
Es decir, si las enseñanzas que se reciben y que escuchamos por ahí no nos llevan a practicar lo que dice la palabra de Dios, no es una buena enseñanza. No es una buena enseñanza. Me gustaría leerles el pasaje en una versión, ¿verdad? Es la versión Cantera Iglesias. Les voy a leer este pasaje, después vamos a ir ya a la Nueva Biblia de las Américas, que es la que normalmente utilizamos, o Reina Valera. Pero les voy a leer Gálatas capítulo 5. ¿Están listos? En el capítulo 5, versículos 16 al 18, y luego me voy a brincar al 25. Dice, insisto, caminad bajo la guía del Espíritu y no deis satisfacción al deseo de la carne, puesto que la carne tiene tendencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, pues son antagónicos, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Después, casi que en el versículo 25 repite la idea, ¿verdad? O más bien la reafirma y dice, si vivimos bajo la guía del Espíritu, sigamos también las huellas del Espíritu. Es decir, si hemos recibido lo que nos está resumiendo, ¿verdad? Si hemos recibido la vida eterna, ¿cuántos han recibido la vida eterna? ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Verdad? Si, esto quiere decir que hemos nacido de nuevo. Y si es así, pues entonces sigamos la andadura, sigamos el camino por donde el Espíritu nos lleva. Es decir, Él va adelante. Muchas veces, sobre todo dentro de voy a hacer un paréntesis histórico, ¿está bien? Pero dentro de lo que es la iglesia hispanoamericana, mayormente, o fue por mucho tiempo, o ha estado bajo la influencia de ciertos movimientos evangélicos, ¿sí? Más concretamente, por ejemplo, el movimiento pentecostal, donde hay un énfasis, diría yo, un sobreénfasis en la persona del Espíritu Santo, ha tenido una cierta predominancia en Hispanoamérica. Tuvo su penetración, o sea, desde a principios del siglo XX, sobre todo mediados del siglo XX, y ahí va avanzando, y después por allá en los 60s, en los 70s, surge un movimiento básicamente en los Estados Unidos, el movimiento carismático, ¿verdad? Y eso se traslada también hacia Hispanoamérica, y por toda la condición que teníamos nosotros ahí, o que se tiene ahí, tuvo una penetración muy, muy fuerte en las bases. Entonces ciertos grupos cristianos evangélicos, ciertas denominaciones tuvieron mucha penetración en América Latina, ¿verdad? Que son de una línea pentecostal. Ahora, no está mal. Pentecostal hacen una referencia a la venida del Espíritu Santo, y está muy bien porque lo necesitamos, es indispensable en nuestras vidas, pero siempre debemos de tener mucho cuidado de no caernos de un lado del caballo, ¿verdad? Es como el que se sube a un caballo y te subes acá y te vas de un lado y te vas del otro lado, y si el caballo se empieza a mover y empieza a trotar, si no te mantienes en el centro, vas a terminar en el suelo, ¿sí? Entonces uno se tiene que mantener en el centro. Y bueno, hay tendencias, hay ciertos énfasis, o yo diría un sobreénfasis en cosas que, bueno, gracias a Dios que podemos con el tiempo ir revisando, ¿verdad? Cada tanto tiempo es bueno ir revisando lo que estoy creyendo, con lo que he recibido de la palabra de Dios. O sea, esto es importante, hermanos. Esto nos habla de que somos diligentes
A ver, porque ya ahorita ya crecí, ya entendí otra cosa y voy a ver esta práctica que estoy teniendo. ¿Esta práctica está en la Biblia? O sea, ¿estoy teniendo esta práctica porque está en la Biblia o porque me dijeron que esto se tenía que hacer? ¿Me está siguiendo? Porque muchas veces hacemos cosas porque bueno, pues me dijeron que tenía que hacerle así, pues todos empiezan ahí con shandala barándala y empiezan a hacerle, pues yo también empiezo con shandala barándala y hacerle así. Y si yo nací en medio de eso, y si yo estoy creciendo en medio de eso, para mí eso es lo normal. Si a mí me dicen que le haga así, pues yo le hago así. No entiendo por qué, no sé si está en la Biblia, pero pues yo le hago. Entonces es importante ir haciendo revisiones en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? Y uno cuando sale, que toma carretera, ¿verdad? Pues cuando no conoces el camino tienes que ir muy pendiente de las señales, ¿no? Falta tantos kilómetros, a ver qué dice aquí el Waze, ¿verdad? O lo que sea. No te vayas a pasar, porque si te pasas ahí nos vamos a ir y quién sabe dónde terminemos, y entonces tienes que ir muy pendiente, y de repente es como que, oye, pero aquí ya como que está raro esto, como que ya no está en el mapa. Entonces, ¿verdad que cuando andamos medios perdidos nos tenemos que parar y recalibrar? Es decir, a ver, ¿en dónde estoy ahorita? No, pues es que eran 4 salidas anteriores y nunca las vi, no me fijé, ¿qué pasó? Pues es que venías hablando, no, que fuiste tú, que no sé qué, ¿verdad? Ahí vienes de copiloto y puras mermas contigo, ¿no? No, pues a ver, regrésate. Entonces se tiene que recalibrar en nuestras vidas, tenemos que ir recalibrando muchas cosas. Entonces, fíjense, cierro el paréntesis. Si hemos recibido, repito, la vida eterna, debemos de ir caminando por donde el Espíritu nos vaya llevando, y siempre va a estar de la mano de la palabra de Dios, porque el Espíritu inspiró la palabra de Dios. Nunca va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien te diga, es que el Espíritu me está diciendo eso, pero eso que te está diciendo no está en la palabra de Dios, no encaja, o incluso es contrario, peor aún, es contrario a lo que la palabra de Dios dice, hay que discernir si es el espíritu de esa persona, si es un espíritu engañador, porque el Espíritu Santo no es, porque nunca va a ir en contra de lo que dice su palabra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no está por demás decir que los impulsos esos que tenemos siempre deben de estar alineados con las Escrituras. O sea, muchas veces yo sé que se tiene la tendencia, por esas enseñanzas que se han recibido a lo largo de mucho tiempo, de decir, es que el Señor me dijo, es que yo siento del Señor. ¿Pero de qué Señor? ¿Del Señor González, del Señor de los Anillos, o de cuál Señor? Sí, porque a veces no se alinea con lo que está en las Escrituras. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez les comenté, pero hace muchos años estuvimos en una boda, y eran de cristianos, ¿no? Pero es gente que apreciamos y fuimos y no, pues sí, Dios te bendiga y todo, ¿verdad? Esto ya hace muchos años, cerca de 30 años, yo creo, por allá. Y estando ahí en la mesa con los papás de la novia, llegó otro familiar ahí de los que estaban en la mesa, ¿verdad? Entonces, pues ya se ve como que ya traía como unos 5 whiskies entre pecho y espalda, ¿no? Entonces, llega y Raúl, ¿no? Y ya desde cuando hablas así como que empezaron a llorar los ojos, ¿no? Y me dijo
algo como, había una situación familiar ahí. Miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, pero como mi pecho no es bodega, se los voy a decir. Había una situación media tensa ahí con la familia, ¿no? Pues que no había ido uno de los miembros de la familia y estaba medio tenso el asunto. Entonces, pues bien intencionada, llega esta prima, pues no puedo decir hermana, no lo sé si es o no, solo Dios lo sabe, pero yo digo que es prima. Y dice, el Señor me dijo que sacaras a bailar a la novia, porque cuando tú bailes con ella se van a restaurar cosas en el corazón y en la familia. Entonces yo me quedé así y yo le dije, deja que el Señor me diga, ¿no? ¿El Señor te dijo? Sí. Bueno, a mí no me ha dicho nada. Cuando Él me diga, yo voy. En el momento en que Él me diga, yo voy. Pero ahorita, pues a mí no me ha dicho nada, ¿no? Y bueno, historia larga, hecha corta, se sintió conmigo porque pues no le creí, ¿no? Que el Espíritu Santo la estaba moviendo a eso. Entonces, a lo mejor si yo me hubiera ido por la parte emocional, hubiera dicho, no, claro que sí, ahí el vals, ahí. Y ni se hubiera restaurado nada y hubiera dado un testimonio pésimo. ¿Me están siguiendo? Entonces, el papel primordial del Espíritu Santo es ayudarnos a llevar hacia nuestro interior lo que Dios nos dice. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Miren, yo me voy, pero les voy a enviar el otro Consolador. ¿Sí? Yo soy el Consolador, pero les voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda la verdad. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado, ¿sí? Entonces, la función primordial es traer a nuestro interior, porque somos morada de Él, aquello que Dios dice, para que podamos ver la gloria de Cristo. Y Él nos muestra la gloria de Cristo, nos muestra la belleza de Cristo. Entonces, que podamos guardar, que podamos observar, que podamos conducirnos siguiendo los mandamientos de Dios, las cosas que Dios nos dice que hagamos, pero con un impulso interno, desde adentro, porque es el Espíritu Santo, hermanos, vive dentro del creyente, no afuera. No es una emoción, no es algo externo. Vive permanentemente en nosotros, no entra y se va, entra y se va, entra y se va, como lo hacía antes. ¿Sí? Llegaba y se iba, llegaba y se iba. Cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en él permanentemente. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que la Biblia enseña. Y está ahí para conducirnos desde adentro, ¿verdad? Por eso hay una transformación en nuestro ser interior. Y estamos diseñados para ser conducidos, para caminar en esa dirección que nos va dando el Señor mediante su Espíritu Santo desde adentro, y no por la presión o por una coacción externa, es decir, por cumplimientos de ciertos estatutos que solo regulan el comportamiento. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque ahora el comportamiento debe de ser regulado. ¿Es importante el comportamiento? ¿Ustedes qué piensan? Sí, por supuesto, pero miren, en una sociedad es bueno y necesaria esas reglas externas. En una sociedad, ¿verdad?, en donde hay todo tipo de personas, los reglamentos son necesarios para poder vivir civilizadamente, ¿sí o no? Por ejemplo, imagínense ustedes esta ciudad, Londres, sin un reglamento de tránsito. ¿Cómo sería?
en donde se estaciona en donde quiere, en donde se mete por donde quiere, a la velocidad que quiere, se frena, deja el auto ahí a medio camino y se baja y a la tienda y el otro está, ¿verdad? Pues, pero, o se estaciona en donde no debe. Ahora, ¿por qué no se hace nada de eso? Bueno, en principio nosotros como cristianos deberíamos de movernos por una regla superior, ¿verdad? O sea, y no por el temor de, ahí están las cámaras, ¿verdad? Big Brother, y me va a llegar el ticket. O sea, lo hago porque como creyente debo de respetar la vida de los demás, los espacios de los demás. Yo ya sé que no me debo estacionar ahí. Yo no necesito el temor de una multa para no estacionarme ahí. ¿Sí me explico? Lo voy a hacer porque eso es lo que se debe de hacer y porque quiero honrar a Dios de esa manera, no por presiones externas, pero hay otros que si no les pones presión no lo hacen. Pero bueno, en una sociedad en donde no son todos creyentes, está bien, es necesario. Y es necesario ese reglamento como muchos otros. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero en la iglesia, el creyente no está diseñado para irse con una serie de normas externas y de presiones que solamente regulen mi comportamiento, que solamente regulen mi conducta. Como creyentes, hay muchas cosas que ni siquiera nos deberían de decir los sugieres dos veces, por ejemplo, porque están aquí para ayudarnos a fluir en un orden. Pasa, hermano, siéntese acá, acá enfrente, mire, aquí hay espacio. No, yo aquí quiero, yo aquí me quedo. Es que esto nos ayuda para ponerlo. No, mira, hazle como quieras. Aquí esa silla es ergonómica, ya mis sentaderas ya se acomodan aquí. Aquí me quedo. Y a veces no lo hace sencillo. Pero si siguiéramos cosas que son de sentido común, ¿verdad? Cosas de sentido común, cuidarnos, cuidar los recursos que se tienen. Son cosas de sentido común, ¿sí o no? Están muy serios. Pero bueno, es porque la verdad es que muchas veces hay una lucha. Y el apóstol Pablo deja en claro que mientras como creyentes no seamos glorificados, no desaparecerá esa tendencia al pecado. No desaparecerá esa tendencia a querer hacer lo que se me dé mi gadarena gana. Porque ¿qué me van a decir a mí si les hice el favor de venir? Hay algunos que tienen esa actitud. Yo no digo aquí, Dios nos libre, pero hay quienes luego llegan a tener esa actitud. Pues, te hice el favor de venir, Señor, y si no me das lo que pido, pues te castigo y no voy a la iglesia. Y a ver cómo le hacen sin mí. Primero los Corintios 15:54 se lee así: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Esta es una referencia de Isaías 25:8. Es decir, hasta ese momento, ya que estemos con el Señor, ya no van a haber esas tendencias que tenemos de nuestra naturaleza caída, que ahí está. Por eso vamos ahí otra vez, por favor, a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Voy a tratar de irme rápido, ¿está bien? Dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Fíjense, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. También podría traducirse: déjense conducir por el Espíritu.
Déjense conducir por el Espíritu. Entonces la indicación establece que debemos dejarnos controlar, que debemos someternos incondicionalmente al Espíritu Santo. Y ese es un asunto de nuestra voluntad. Ese es un asunto de nuestra voluntad. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo, como lo mencioné, el Espíritu Santo viene y hace morada en él, porque es un don, es un don de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios, el Espíritu como persona, ¿sí? Y ya lo que el Espíritu Santo luego nos regale, pues ya hay muchos regalitos que llega y empieza. ¿Cuánto les gustan los regalitos? Y ya viene Navidad, ¿verdad? Dicen, Entonces, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, viene, mora en nosotros, se hace presente en cada creyente porque se convierte en una morada permanente. Entonces, mire, voltee al que está a su lado y dile, mira, hay que arreglar la casa para que el Espíritu esté a gusto. Entonces, no es posible hablar de una identificación, que nos identificamos con Cristo como nuestro Salvador, sin hablar al mismo tiempo de una conducta que refleje la realidad de esa identificación o de esa identidad. Es decir, yo no puedo, está fuera de razón incluso decir, no, sí, yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero no obedezco, pero no vivo de una forma, otra vez, no guiada por una lista de esto sí. No. O sea, no es por eso, sino es porque el Espíritu Santo me guía con su palabra y venimos y escuchamos una enseñanza y habla a mi corazón y a veces me confronta, a veces me consuela, pero provee y empiezo a hacer los ajustes que Él me va diciendo y ahí la voy llevando y de repente estoy ya así como que mi tendencia de meterme en esto, pero doy el atino de detenerme y preguntar, Señor, ¿qué hago con esto? Y a veces me dice algo que va en otra dirección de lo que yo tenía pensado, le obedezco y a veces no es el camino más corto, a veces no es el camino más fácil, pero al final es lo mejor y es lo que lo honra a Él. ¿Me doy a entender o no? Entonces la palabra de Dios dice, ¿verdad?, con toda claridad, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es lo que dice en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece a Él. La realidad entonces de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se pone de manifiesto, escuche, por la conducta de quien tiene al Espíritu en su vida o que dice tenerlo. ¿Sí? Porque yo puedo decir que soy Superman, pero si no vuelo, no soy. Yo puedo decir que soy creyente, yo puedo decir que soy cristiano, pero hay un mapa perfectamente trazado aquí en la palabra de Dios de qué es ser cristiano, cómo vive un cristiano. Y el Espíritu Santo nos va guiando en eso y nosotros podemos decir, híjole, es que a lo mejor tengo este sentir, pero no lo encuentro, ¿verdad? Y eso nos alerta y lo vemos ya después en la palabra y es como que, ay, qué bueno, gracias a Dios que está hablando a mi vida. Y puedo ir corrigiendo, puedo ir haciendo ajustes. ¿Cuántos les ha pasado que ya tenían un buen tiempo de caminar con el Señor, de haber sido salvados, pero de repente en algunas áreas de sus vidas el Señor les ha empezado a hablar y es como que dicen, ay, chispas, como que aquí no la tenía clara, pero necesito hacer ajustes? Y a la hora de hacer esos ajustes viene gozo, paz.
restaurar la relación con el Señor, restaurar la relación con los hermanos o con alguien. ¿A cuántos les ha pasado eso? Bueno, ese es nuestro caminar, es por donde el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, a fin de cuentas, el Padre ha establecido para nosotros, sus hijos, un destino definitivo, y es que seamos hechos a la imagen de Jesús. Y ese es por el camino que el Espíritu Santo nos va llevando en el día a día. Más adelante vamos a ver después, ahí mismo en Gálatas 5, pero en los versículos 22 y 23, menciona el carácter del Señor, menciona el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es carácter. Entonces, andar en el Espíritu, hermanos, significa andar como una nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Eso es. Andar en el Espíritu no es para unos cuantos. Andar en el Espíritu no es andar hablando en lenguas. ¿Sí? Porque luego tenemos esa... hoy en la mañana Rocío nos enseñaba, estuvo bien tremenda la enseñanza. ¿Sí? Los que no vinieron, pues se la perdieron. Dígale al que no vino. Ay, te la perdiste, pobrecita. Pero hay otra vez ese paréntesis histórico que hice hace un momento. Esas alas o esos sectores de la iglesia cristiana evangélica que son nuestros hermanos y que les amamos, ¿está bien? No es de que, fulanitos, sí. No andamos con esos asuntos que son contrarios al mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Pero donde hay una confusión, por ejemplo, ¿no? de las lenguas como evidencia de ser lleno del Espíritu Santo o de ser morada del Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, es que no tienes el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado eso? No tiene nada que ver. Y en esa clase quedó muy claro, ¿verdad? O sea, es clarísimo. Yo pongo mi confianza en Cristo, vengo en arrepentimiento, pongo mi confianza en Cristo y el Espíritu Santo viene y mora en mí. Sí, pero es que en Pentecostés, sí, pero es que ahí lenguas no es don de lenguas. Ahí las lenguas no son como don, ahí las lenguas son como señal. Y una cosa son las lenguas como señal y otra cosa es como don. ¿Sí? Entonces son asuntos bien distintos y no puedes meter todo en la misma bolsa porque estás hablando de cosas diferentes. Entonces andar en el Espíritu, repito, significa sencillamente andar como esa nueva criatura en Cristo que somos, sin estar obedeciendo a las inclinaciones de nuestra naturaleza caída, como hacíamos antes de venir al Señor. Y aún así, luego se nos chisporrotea por todos lados. Aún así, muchas veces nos gana. ¿A cuánto les gana la carnita? A ver, ¿a cuánto les gana? ¿Verdad? De repente sale y a veces pues es porque nos agarró a contrapié, pero a veces la traemos bien pensada y está bien meditada y nos metemos en cosas sabiendo que son contrarias a Dios, sabiendo que es una ofensa a Dios y nos metemos deliberadamente en eso, casi como y que no pasa nada. Y contristamos al Espíritu y no se va de nosotros si somos creyentes, pero lo contristamos, lo entristecemos, guarda silencio y nuestras vidas se convierten en un caos. Y eso lleva a que las vidas de otros también se conviertan en un caos. Eso nos causa heridas a nosotros y le causa heridas a otros. Pero ese no es el diseño. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces, aquí, fíjense, el asunto es andar en el Espíritu, es algo continuo, ¿sí? Es nuestra conducta diaria. Es un progreso en ir obedeciendo al Señor, aprendiendo y obedeciendo. Aprendí otro poquito, ya obedezco un poquito más. Y ahorita podríamos o deberíamos hacernos esta pregunta: ¿somos más obedientes que antes?
¿Me cuesta más trabajo obedecer o igual o no? Cada vez me cuesta menos trabajo obedecer. Para no llevarla muy lejos, soy más obediente este año que el año anterior. Ahora ya que estamos terminando el año, que es un buen tiempo para reconciliar, ¿verdad? O hacer una conciliación de cuentas ahí. A ver cómo estamos en esto. He avanzado, soy más obediente. Sí he tenido más luchas, pero ¿puedo decir que he sido más obediente este año que el año anterior? Y si es así, qué bueno. Si la tendencia va bien, dices, gloria a Dios. Sigamos avanzando por ahí. A lo mejor siempre seguramente habrá espacio para mejorar, ¿sí o no? Entonces nos está hablando de andar en el espíritu, de una vida que, pues, de obediencia a lo que el Señor nos dice, entendiendo que esa forma de vida no es posible si Dios no nos da la capacidad para ello, que no podemos ser obedientes en nuestras propias fuerzas. Por eso es muy claro, como dice Filipenses 2:13, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios trabaja en ustedes, o sea, Dios obra en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sí? Filipenses 2:13. Entonces es Dios actuando, es Dios obrando, y Él pone tanto el querer como el hacer. Es decir, pone ese deseo, agita ese deseo en nosotros. Mire, cuando surge algo y le agita el deseo de obedecer al Señor, eso no se originó en usted ni en mí, eso se originó en Él. Porque si el Espíritu está ahí, si Él está viviendo ahí, pone ese impulso, pero no solamente pone el impulso, es que también nos da con qué hacerlo. ¿Sí? No es como aquellos que dicen, oye, ve al supermercado y o cuando alguien va a ir de viaje, oye, te encargo esto y esto y esto y esto. Y dices, pues sí, pero anótamelo en unos billetes porque si no se me va a olvidar. ¿Verdad? Vas al supermercado, sí, oye, te encargo 1 kilo de salmón y te encargo esto y unas verduritas y una salsita y te encargo esto. Sí, ok. ¿Y con qué o qué? ¿O cómo? ¿No? O sea, voy a llegar ahí, oye, no, pues ahí pues ya ahorita ya casi ya ni es con cajera, ¿no? Ya lo hace todo un self-checkout ahí. Que le digas a la máquina ahí, ¿verdad? Y ya a la hora de que ya es todo, no, pues que Dios te bendiga. No he visto esa opción todavía. ¿Tarjeta o efectivo? Bueno, el Señor nos hace el encargo, pero nos da con qué. Eso es lo que es andar en el Espíritu. Eso es lo que nos explica. Nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Por eso la segunda cláusula del versículo 16 dice, y no cumplirán el deseo de la carne. Tanto estés obedeciendo al Espíritu, no vas a andar cumpliendo, porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y como lo hemos explicado en otras ocasiones, en la medida en que caminemos siendo guiados por Dios, pues no vamos a andar en independencia de Dios, porque estamos siendo guiados por Él. ¿Sí? No vamos a andar satisfaciendo los deseos desordenados de la naturaleza caída, porque estamos obedeciéndole a Él, porque estamos ocupados en eso, porque estamos ocupados en darle respuestas a Él. Entonces el asunto no se trata de andar en el Espíritu por un lado y además dejar de satisfacer los deseos de la carne como si fueran cosas distintas, porque no son cosas distintas. Es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, son una misma cosa, porque la segunda da como resultado, es como resultado de la primera. ¿Me expliqué o no? ¿Sí o no? Porque están bien serios, no sé si están dormidos o qué.
¿sí? Dile, dale una sacudidita al que está a tu lado. Dile, órale, despiértate, templo del Espíritu Santo. Dale un portazo ahí a ver si... ¿Sí? Versículo 17. ¿Verdad? Aquí confirma esto que acabo de mencionar, lo confirma aquí el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, la forma en que está conjugado aquí connota un deseo de controlar. En otras palabras, se podría leer, porque el deseo de la carne es controlar, es estar en control. Sí, dice, y el del espíritu es contra la carne. Pues está el otro asunto de que es el Espíritu Santo el que desea controlar. Pero a fin de cuentas, el control nosotros se lo vamos a dar con nuestra voluntad, o a la carne o al espíritu. Porque no es como que hay el Espíritu Santo y va a llegar y el Espíritu Santo y a ver y tómame Espíritu Santo. Y como que te va a poseer y vas a empezar a hacer. No, nuestra voluntad se tiene que rendir, porque no es una posesión, hermanos. A veces ahí andamos atorados, ¿verdad? Con, Señor, dame obediencia. Y el Señor, hola, dámela tú a mí. ¿Sí? Le podemos pedir sabiduría, le podemos pedir fuerza y lo hace, pero es, Señor, aquí está mi voluntad, aquí está mi obediencia. ¿Me explico? Dice, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. La idea que da es como de dos ejércitos que se alinean en un conflicto o en un duelo uno frente a otro. ¿Han visto esas películas épicas, verdad? Que llega y se ponen unos acá y los otros enfrente, y ahora sí que así como que pues órale, bríncale, échale, ¿no? Y hay un enfrentamiento, y es así como está el espíritu y la naturaleza caída. ¿Sí? Dice, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Es decir, si ustedes no tienen la capacidad de llevar, sin el Espíritu Santo, por más buenas intenciones que tengan, no las van a poder llevar a cabo, porque el enfrentamiento es muy fuerte y necesitan rendir su voluntad. Entonces, esto es, fíjense, ahora sí que como tarea, ¿no? Pero van a ver, por ejemplo, si revisan en casa el capítulo 7 de Romanos, van a ver esa lucha que está ahí. Pero es una lucha a cara de perro. Sí, es una lucha durísima, por lo que es que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que sí quiero hacer, no lo hago, y estoy en esta lucha, ¿verdad? Y por un lado, bueno, sí, pero las obras de la ley, hay un esfuerzo, hay un conflicto muy fuerte ahí, y dice, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, y descansa, ¿verdad? En 2 Corintios 2:14 se lee así. Por eso, mis amados, miren, la vida victoriosa solo está en Cristo, y solo está en Cristo por la influencia del Espíritu Santo. Fuera de eso, miren, es que cuando uno está caminando con el Señor, se nota porque se nota. No, lo notan sobre todo las personas más cercas, ¿no? Que están más cercas de uno. Imagínese ahí, ¿verdad? Está y su hijo, sus hijos, sus hijas, y de repente usted ya se levanta y es así como que, oye, huele rico. Y ya están tus hijos y ya les prepararon el desayuno. Se quedaron así como que eso sería un milagro, ¿no? Eso sería una obra de Dios, ¿no? Acá y ya hicieron, pues si ustedes quieren ahí, unos huevitos con su tocinito y no sé, algo rico, lo que les guste desayunar, algo rico. Y sobre todo, pues el café, pues ese no puede faltar, pues si no hay desayuno, ¿no? Porque sin café, ya saben, es imposible agradar a Dios, ¿verdad?
Pero, o sea, ya llegas y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Se sienten bien? Sí. Y se voltean, ay, ¿qué nos quieren pedir estos ahora? Pues, pero si lo hacen al día siguiente, después, no, miren, tranquilos ustedes, nosotros lavamos aquí los trastes y ya llegas a la cocina y está todo limpio. ¿No sería un sueño? Ahora, si dices, bueno, pues a lo mejor los andan sobornando o algo por ahí, pero no, resulta que después es algo continuo. Dices, pues ¿qué le está pasando? Y vas, oye, ¿qué pasó? ¿Qué se sienten bien? Sí, lo que pasa es que ves que, bueno, es que el Señor nos ha movido y estamos creciendo en nuestra comunión con Dios. Se nota. Esas cosas se notan en la práctica, porque cuando tengas el impulso de, mira, voy a arreglar mi cuarto y le voy a ayudar a mi mamá aquí en la casa, no es el diablo que te lo está diciendo, no es el diablo, es el Señor, créeme. Entonces háganle caso. Dice, pero gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y donde quiera que vamos nos usa, fíjense, para hablar a otros y para esparcir el evangelio como perfume fragante. ¿A cuánto les gusta que huela rico algo? ¿Cuánto les gusta así cuando estás con una persona y esa persona usa una buena loción o que huele rico? O que llegas a una casa, ¿verdad? Y dices, ay, qué rico huele. Yo no sé si sea a comidita pero luego ciertas casas tienen un aroma, ¿no? O sea, y es como que, ay, huele rico, o sea, qué bien, ¿no? Que te subas al tub cuando va así y que entres y que hagas, huele rico. Digo, hipotéticamente que así fuera, ¿no? Pero no que entras y te empiezan a llorar los ojos y dices, uff, ¿no? El asunto es qué fragancia andamos esparciendo nosotros. ¿A qué huelen nuestras vidas? ¿A qué huelen nuestras vidas? Es decir, ¿es el aroma fragante de Cristo? ¿O que se manifiestan, que tenemos la vida de Cristo? ¿O huele a religión, no sé, a otras cosas, pero menos al Señor? Porque si la vida de Cristo no se está manifestando, entonces no podemos hablar de que estamos en victoria, porque precisamente la victoria es que la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. No que estemos libres de problemas, ¿sí? Entonces necesitamos venir corriendo al Señor, suplicar que haga su obra en nosotros. Entonces, qué importante es, mis hermanos, que vivamos por el Espíritu, ¿sí? Que bueno, sí vamos a experimentar conflictos, pero vamos a ser llevados en victoria, cargados por Él. ¿Estamos aquí? Por eso debemos de tener mucho cuidado de pretender hacer la voluntad de Dios al margen del Espíritu Santo. Como hemos dicho cualquier cantidad de veces, tratar de hacer la voluntad de Dios en independencia de Dios no se puede. No se puede. No podemos pretender hacer la voluntad de Dios en nuestros propios medios y con nuestros propios criterios y a nuestra manera. Hay una sola manera y es a la manera de Dios, ¿sí? Y que revisemos nuestras vidas y lo dices, bueno, pues es que no ando tan mal, no estoy tan mal. Es que no se trata de decir no de estar tan mal, se trata de estar bien, se trata de estar como Él quiere que estemos. Eso es estar bien, aun si paso tiempos difíciles. Pero si eso es lo que Él quiere, entonces estoy bien.
Por eso ya dice el versículo 18, y vámonos perfilando para el final. Pero si son guiados por el Espíritu, fíjense, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Vamos a tratar de explicar esto. Ley aquí se refiere a las ceremonias y rituales del sacerdocio levítico, ¿está bien? Entonces, Dios no nos convierte en máquinas ejecutoras de su voluntad, hermanos. No violenta nuestra voluntad, pero sí nos transforma por la intervención de su Espíritu, ¿sí? De otro modo, no podríamos ser guiados por Él. Miren, les voy a leer Romanos 8, versículos 3 y 4. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, porque lo que era imposible para la ley, fíjense bien, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. No se asuste con el trabalenguas. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué nos estamos o a qué se refiere esto? Que no andamos bajo la ley, ¿sí? Que no somos guiados, que no estamos bajo la ley porque somos guiados por el Espíritu. Bueno, a que evidentemente no estoy tratando, porque la ley que era una serie de reglamentos externos para llevarte a, nadie puede cumplir la ley, solamente el Señor la cumplió. La ley de Dios solamente la puede cumplir Dios. ¿Ok? Ningún hombre. Entonces, por más que se esfuercen por la ley de seguir a Dios, dices, no puedes. Pero ya vino el Señor y Él la cumplió, y la cumplió en lugar nuestro, nos sustituyó. Entonces ahora ya no tenemos que andar bajo la ley, sino guiados por el Espíritu, desde adentro. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Sí quedó claro o no? Entonces, la realidad, como mencionamos hace un momento, de la presencia del Espíritu, pues se va a poner de manifiesto en nuestra conducta. ¿Sí? Y miren, siempre, las cosas siempre salen, tarde o temprano salen. Entonces, andar en el Espíritu, amados, es permanecer en comunión con Él. No dar la apariencia de que tengo, porque a veces hemos podido vivir, quizá algunos de nosotros hemos vivido tiempos de apariencias, que aparentemente todo está bien, pero nuestro corazón no. Y que a veces andamos caminando por un camino incluso contrario al que el Espíritu Santo, pero damos la apariencia de que todo está bien. Pero eso tarde o temprano cae por su propio peso. ¿Sí? Y el Señor da tiempo para arrepentirse porque no quiere avergonzarnos. Hace algunas semanas, no voy a decir nombre, lo voy a evitar, ¿está bien? Le voy a dar la vuelta. Pero hace algunas semanas varias semanas, hubo una noticia muy, muy fea, muy desagradable de un predicador muy conocido que ahora sí que pues no estaba claro, ¿no? El asunto ahí de que decía, bueno, pues de adulterio, pues, ¿no? Pero no estaba muy claro así, no, pues como que no había pasado nada, pero era una conducta inapropiada. Y hubo mucho cuidado y hubo mucho respeto, pero escuchen bien, es una persona con mucha influencia.
en ciertos medios y se fueron destapando cosas y no fue tan así como que hay conducta inapropiada, no, estaban bien metidos ahí como por 5 años, una relación de ese tipo, ¿sí? Con una mujer como 45 años menor que él. ¿Me estás siguiendo? Y han seguido saliendo cosas. Han seguido saliendo cosas feas. ¿Y a qué voy con todo esto? Que Dios da tiempo, hermanos. Pero si uno insiste en eso, inevitablemente Dios lo saca a la luz. Inevitablemente. Y entonces empieza a ver el oye, ¿por qué? Pues si tú sabes, no, pues yo no sabía. Oye, pero pues aquí en la iglesia, no, pues es que aquí predicaba, pero no era miembro de la iglesia. Entonces, ¿cómo le daban chance de predicar? ¿Cómo es que predicaba? No, pues es que acá pues le iba bien y empezaron a salir muchas cosas. Es muy triste, es una vergüenza para el cuerpo de Cristo eso. Sí, y debo decir, como predicador, mis respetos. Fue el maestro de muchos de los predicadores actuales. O sea, en su homilética, en su forma de predicar, en centrar un mensaje bíblico, impresionante. Pero eso, que uno predique bien, eso no quiere decir, o que cante bien, eso no quiere decir que por eso Dios aprueba. O que si no te cae un rayo ahí, si no le ha caído a alguien un rayo, no quiere decir que por eso Dios lo aprueba, no pasa nada. No, es que Dios es paciente, Dios es bueno y da tiempo, ¿sí? Para que nos arrepintamos y andemos por el Espíritu. Pero si no, bueno, insistes, pues ahí está. No sé si me di a entender, hermanos. Entonces, otra vez es permanecer en comunión con Él, es tomar decisiones a la luz de la santidad de Dios, porque no podemos estar ocupados al mismo tiempo con Cristo y con el pecado. ¿Sí? ¿Cuántos ubican lo que es el pinole? Como la harina, ¿qué es harina de maíz? De maíz tostado y se hace una bebida, ¿no? Pero usted echas una cucharada así y se te va chueco, te ahogas. ¿Sí? Por eso hay un dicho en México que ya están aprendiendo a hablar bien español. Hay un dicho en México que dice que no se puede chiflar y comer pinole a la vez. Te echas una cucharada de pinole y tratas de... No se puede. Entonces no se puede estar metido con el Señor y al mismo tiempo con el pecado. No se puede, es una imposibilidad. En tanto se ande con el Señor, no voy a andar acá, pero si descuido mi comunión con el Señor y cedo a esto, tremendo trancazo ahí. ¿Sí? Terminamos con esto. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, se los leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Quién permite eso? Que reine, ¿qué es? Que gobierne, ¿no? Que mande, que dicte. ¿Qué es lo que hace un rey en teoría? Pues gobierna, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía el emperador? Esta es la figura que tiene en la cabeza Pablo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía el emperador? Pues gobernar. Entonces dice, se puede leer así: no permitan ustedes que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. A veces tenemos unos deseos que no son muy santos, que digamos. Pero el hecho de que los tenga no quiere decir que los tengo que obedecer o que los tenga que seguir. Los puedo tener, pues es naturaleza caída, pero no he recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio.
Y puedo sujetarme, y puedo sujetarlo y decir no. Por eso dice, fíjense, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Ahí está, o sea, no permitan que el pecado los gobierne. Pues sí, pero, ay, es que la carne es débil. Ay, hermano, usted sabe que... Sí, pero no andes ofreciéndote a eso. Risueño el niño y le hacen cosquillas, pues ¿en qué termina el asunto? ¿Sí? Entonces no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Los miembros de mi cuerpo son todos los miembros de mi cuerpo. Mi cerebro, mis ojos, mis manos, mi boca, mis oídos. ¿A qué es lo que presto tiempo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que hago? Pero todas esas expresiones que tenemos lo hacemos con nuestro cuerpo, hermanos. ¿Tampoco no? Si alguien miente, lo hace con la boca, no que por los codos, o aunque a veces hasta por los codos, ¿no? Decimos. Pero el pecado se expresa a través de nuestro cuerpo. Dice que no los gobierne. Mejor presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, nosotros mismos. ¿Ya quedó claro el asunto? ¿Sí o no? Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. La pregunta de esta serie, ya 25 temas con hoy, ¿qué es ser cristiano? Pues ya está más incisivo el asunto. O sea, el Señor nos ha estado llevando de a poco, pero aquí ya estamos entrando en algunas profundidades, ya con la dirección del Espíritu Santo, y faltan algunos temas al respecto, porque el Señor nos quiere enseñar a depender del Espíritu Santo, hermanos, a escucharlo, a ser conducidos por Él. A mí me preocupa mucho cuando alguien que se dice cristiano dice, yo no escucho a Dios. Pues la palabra dice, pues mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿en dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que el Señor quiero hacer tal cosa? ¿Y qué es lo que el Señor te ha dicho? Pues no sé. Pues yo le estoy pide y pide, pero no me dicen nada. Pues es que a lo mejor te lo está gritando o qué. Ahora, ¿les interesa aprender más de eso? ¿A cuánto les interesa aprender de eso? A ver, salúdeme. Bueno, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos lleve a caminar por ahí, para que todos aprendamos esto y podamos vivir como hijos de Dios, como Él se merece. ¿Sí o no? Entonces, como dije hace un momento, el asunto es nuestra voluntad que se rinde al control, a la guianza del Espíritu Santo, porque otra vez no es una posesión. El Espíritu Santo no va a venir a manipularnos como si fuéramos marionetas para llevarnos a hacer cosas que no queremos, hermanos, sino en aquello que ya hemos rendido nuestra voluntad. Porque como dije hace un momento, y con esto ya termino, ahora sí ya final. A veces tenemos expectativas equivocadas, nos damos cuenta incluso cuando oramos, ¿sí? Nuestra manera de orar muchas veces nos delata, ¿verdad? Dame obediencia, ya lo mencionamos. Quítame esta debilidad, y el Señor, quítatela tú. Yo te doy la fortaleza, pero eso quítatelo tú, eso es dominio propio, ¿verdad? Sí podemos, Señor, fortalece mi corazón. Dame de tu gracia para... Esas son oraciones que el Señor contesta. Entonces, ¿cómo ven si oramos en sentido de rendir nuestra vida voluntariamente a Él? Y que nos deje ver y que nos muestre en qué áreas nuestra voluntad se está defendiendo como gato boca arriba. ¿Verdad? ¿Cómo son cuántos tienen gato? ¿A cuánto les gustan los gatos? También oramos por ellos ahorita. No por los gatos, sino por aquellos que... No.
¿Y cómo son luego los gatos? Ponlo boca arriba y le empieza a hacer así y se voltean o los avientas y caen parados. ¿Sí? Entonces, a veces nos estamos peleando con Dios y a veces pueden haber áreas en donde no nos damos cuenta que no hemos rendido nuestra voluntad. No nos hemos dado cuenta. Estamos a veces ya tan embotados. Sí, a veces ya estamos tan lo mismo, que es como ese ruido que luego está un montón ahí, o como ese olor que ya está tanto que ya ni cuenta se da uno, pero llega alguien que no está en ese medio y dices, ay, ¿quién se está muriendo? ¿Sí? O ese ruido que está ahí. ¿A cuántos les caen gordos esos ruidos? Sí. Aquí, gracias a Dios, no me ha tocado, pero ahora sí que allá del otro lado del charco, sobre todo ya en el verano, es como que ya vamos a dormirnos. Y un grillo. Miren, yo he desarrollado tan buen oído que en la noche está un grillo y no necesito prender la luz para encontrar y mandarlo al cielo de los grillos. Está por ahí, Dije, no voy a poder dormir, porque aparte te empiezas a desesperar, ¿no? Como cuando el mosquito ahí, ¿no? Y no dices ya, ¿verdad? Entonces, mira, así, sin hacer tanto momento, y está el yo, Señor, tú guíame. Y llega y tilín, ahí está, mira, aquí estás, ¿verdad? Y tómala. Ahora sí a dormir, bien. Pero así que podamos escuchar al Señor también. Que así podamos escuchar al Señor. Sí. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, que podemos, Señor, esperar en ti y ver lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Y cómo tu deseo es guiarnos, cómo tu deseo es que andemos siendo conducidos por ti, Señor. Cómo tu deseo es, Señor, que caminemos por los caminos que tú nos lleves, que caminemos guiados por ti. Y el día de hoy, con convicción de nuestro corazón, Señor, venimos a traer nuestra voluntad a ti. Y entendiendo que pueden haber muchas áreas en nosotros que no están rendidas a ti, y que hay cosas en las que ahí vamos y que estamos avanzando, pero hay otras de las que ni siquiera estamos conscientes, Señor. Tráelas a nuestro corazón, tráelas a flote a nuestras vidas, Señor. Muéstranoslas para que podamos corregir. Que nuestra voluntad, pues, siempre esté rendida a ti. Ese es nuestro deseo, pero también entendemos que tú no vas a venir y tomarla si nosotros no la entregamos, y por eso levantamos nuestras manos y levantamos nuestro corazón delante de ti para decirte: aquí estamos, Señor, y aquí está nuestro corazón y aquí está nuestra voluntad. Tú haz lo que tú quieras, porque todo lo que tú quieras hacer siempre será bueno, agradable y perfecto, y te va a honrar a ti, Señor. Ayúdanos y guíanos siempre, que podamos caminar permanentemente, Señor, andar permanentemente por el Espíritu Santo, y así no estar cumpliendo los deseos de nuestra naturaleza caída, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, danos la fortaleza para obedecer, Señor, y ayúdanos a identificar nuestras debilidades, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.